Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Hoy estamos muy felices porque nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro poderosísimo. Un hermano de Atlanta, Georgia, que tenía una enfermedad degenerativa llamada Huntington y tenía constantes movimientos involuntarios. Los neurólogos en Estados Unidos le habían comentado que ya no había cura, ya que su padre tiene la misma enfermedad y esto él lo había heredado. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo que vive y reina, le está dando una nueva oportunidad de seguir adelante. Muchas bendiciones a este hermano. Este es mi Señor todopoderoso, que no hay imposibles para Él, en el que creo y al que le sirvo. Hoy, a petición de hermanos de Colombia, tocaremos el tema del miedo y el temor, ya que van los dos de la mano. ¿De dónde nace y qué lo origina? El miedo es una emoción básica que todos sentimos en algún momento de nuestras vidas. Es una reacción natural y desagradable que se produce cuando la gente percibe que está en peligro. El miedo es una respuesta emocional. El temor es el miedo a algo que se piensa que ya ha sucedido. Por ejemplo, el miedo a la muerte se convierte en temor a perder la propia vida, o bien cuando alguien cercano fallece. El miedo es temporal, pero el temor es permanente, y a través del miedo crece el temor, que se vuelve en una atadura en nuestras vidas. Sin darnos cuenta, va creciendo del miedo al temor. El temor es una palabra muy pequeña que puede tener un impacto masivo en nuestras vidas. Dios en su palabra nos habla más de 365 veces en la Biblia del temor. ¿Será una coincidencia que también existan 365 días en el año? De todos esos versículos vemos algunos que nos darán una mayor comprensión del temor y cómo podemos enfrentarlo y combatirlo. Todos tenemos una comprensión básica de lo que es el temor. Puede ser etiquetado también como ansiedad, preocupación, aversión, horror, pánico o alguna fobia. Pero ¿qué dice la Biblia que es? En 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo aclara que el espíritu que Dios nos da no incluye temor. También nos dice que Dios nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio, lo cual es totalmente opuesto al temor. En 1 de Juan 4:18 leemos: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Por lo tanto, el temor no está en el amor, y el amor perfecto puede deshacer cualquier temor. Los versículos antes mencionados de este pasaje describen que Dios es amor, que aquellos que permanecen en amor permanecen en Él y serán aceptados por Dios. Por lo tanto, el temor no es parte del espíritu que Dios nos da, y su amor perfecto puede echarlo fuera de nuestras vidas. La pregunta sería entonces, ¿cómo enfrentamos el temor? Como ya lo he mencionado 365 veces, nuestro Señor dice que no temamos, y luego nos dicen que Dios nos ayudará, como está escrito en Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En Isaías 41:13 nos confirma: porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de su mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Aquí vemos el amor de Dios hacia nosotros, pues Él nos guía como un buen padre guía a sus hijos. Por esto mismo nuestro Señor Jesucristo nos dejó su enseñanza. Por ejemplo, un padre que siempre ve el bienestar de su hijo le prohibirá que agarre el fuego para que no se queme y se lastime. O a su hija que no salga corriendo por la calle porque puede llegar un carro y la puede arrollar. Nuestro Dios, como un padre amoroso, nos guía y nos instruye. No podemos entender
el amor tan grande que hay si no leemos la Biblia. Allí es donde está plasmado el verdadero amor de Dios para toda la humanidad. En Jeremías 29:11 leemos: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, y daros el fin que esperéis. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y su plan es prosperarnos y darnos un futuro esperanzador. En el hebreo original, la palabra prosperar se define como completud, solidez, bienestar, paz, seguridad, tranquilidad y calma, por mencionar solo algunos. Debemos de estar muy atentos a los ataques espirituales o mensajes negativos que llegan a nuestras vidas, como está escrito, como dardos de fuego. Es la manera que ataca el maligno, siempre recordándonos que no merecemos estar con Dios, recordando el pecado o los pecados que llevan ocultos las personas y causan ataduras, pues esos pecados a veces no se los contamos a nadie y causan gran daño. Es la mejor manera que el diablo tiene para estar atacando. ¿Cada cuánto ataca el diablo una persona? Los 365 días del año y no descansa. Por esto mismo, 365 veces viene en la palabra: no temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. Pero si las personas no leen la palabra de Dios, se alejan completamente de sus promesas, alejándose deliberadamente de la cobertura que solo Dios nos puede dar. Sin la cobertura de Dios somos presa fácil, causan tristeza, ansiedad, angustia, inseguridad, temor y miedo. Una de las maneras de combatir el miedo es con la fe. El miedo los ciega y no les permite ver la verdad, impide que escuchen a Dios y los paraliza. El espíritu de miedo causa una gran prisión en las mentes que se han alejado de Dios. Esto mismo hace que las gentes pierdan su fe, esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. La fe, por el contrario, nos permite ver las cosas de la manera que Dios las ve. El miedo ha sido uno de los mayores problemas que la humanidad enfrenta. El temor se fortalece en el interior del hombre porque éste solo se guía por lo que sus ojos ven y se vuelve sin esperanza y con mucha negatividad. Las personas que se alejan de Dios se ven envueltas en una gran amargura y viven pleitos en su casa, pleitos en el trabajo y siempre están a la defensiva de los demás, pues dentro de ellos habrá un gran temor y un espíritu de miedo. Pero no es así como nuestro Señor trabaja en nuestras vidas. Para los que son padres, saben perfectamente que cuando existe un embarazo, lo primero que se forma en el vientre de una mujer es el corazón. Nuestro Señor ve nuestro corazón, porque en el corazón se ve realmente quiénes somos. Es el lugar donde está nuestra identidad. El corazón procede el bien y el mal. El miedo es un pecado ante los ojos de Dios. Muchas personas no le permiten a Dios trabajar en su corazón y jamás llegarán a la raíz del problema, ni podrán remediarlo, porque ahí hay raíces de amarguras, de miedos, de inseguridades, y nunca tendrán las fuerzas para salir de su problema, porque no tendrán fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo es lo que nos fortalece nuestro espíritu para echar fuera todo lo malo. El miedo es algo que no debe tomarse livianamente. Una cosa es tener miedo por un momento, pero otra es vivir continuamente con miedo. El miedo en el corazón de una persona opera en la mente y distorsiona la imagen que tiene de Dios. El miedo no es de Dios, es un espíritu demoníaco. El miedo tiene la capacidad de encarcelar tu corazón, le conecta con el diablo, le hace vivir una vida alejada de Dios, en pobreza, en todos los sentidos. Hay muchas personas cautivas en su mente y esto abre puertas a la bipolaridad, cambios extremos de opiniones, de comportamientos, y es que al alejarnos de Dios, muchas personas son atacadas continuamente, como ya lo hemos mencionado, con pensamientos negativos, al punto de desear no existir para acabar con su agonía. Si observamos, como ya lo he repetido en podcasts anteriores, las personas tienden a escuchar su propia voz, que le recuerda constantemente sus pecados o lo miserable que es su vida. Siempre es lo mismo, es muy repetitivo. El enemigo: nadie te quiere, estás solo, mira cómo sufres, ya ves, otra vez te volvió a ofender, no mereces vivir. Y he encontrado a muchos jóvenes gritándole a sus padres: yo
yo no te pedí nacer con gran ira. El miedo te hace inseguro, te hace desdichado y te hace vivir en una gran soledad. El verdadero miedo que debemos de tener como cristianos, creyentes, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, es el miedo de fallarle a nuestro Señor, el miedo a pecar, el temor a no ser escuchado por Él, el temor de no hacer lo correcto delante de sus ojos, alejarnos de Él cuando se trata del respeto y admiración que debemos de tener a Dios. Ambos tipos de temor se encuentran en la palabra de Dios y es fundamental conocer las diferencias entre ellos para que desarrollemos el tipo adecuado y evitemos el que nos perjudica. Un ejemplo del temor equivocado lo leemos en la Biblia. Encontramos un ejemplo del tipo de miedo nocivo. Cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida, 10 de los 12 espías enviaron a reconocer el territorio y volvieron con un reporte pesimista. Este fue tan desalentador que el pueblo se llenó de miedo y desánimo, al punto de querer rebelarse en contra de Moisés y regresar a Egipto. Todo esto lo leemos en Números 14 del 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Debido al informe negativo, los israelitas estaban listos para darse por vencidos, volver a Egipto y convertirse otra vez en esclavos. Recordemos que esta es la misma generación que acababa de presenciar las poderosas manifestaciones que hizo Dios en Egipto con las plagas y la separación del mar, pero no les bastó ver milagros y manifestaciones poderosas que solo Dios hace por amor. Recordemos que durante el día los había guiado una columna de nube y durante la noche una de fuego, y habían sido testigos de extraordinarios poder de Dios en el monte Sinaí, y ahora estaban siendo alimentados y sostenidos milagrosamente en el desierto. Sin embargo, cuando su miedo carente de fe invadió sus corazones, se olvidaron de la presencia de Dios y de sus promesas y solo querían renunciar. Este es el miedo y el temor cobarde que a muchos como cristianos les llega, viendo manifestaciones del Espíritu Santo, sanidades. Aún así, como está escrito, son como el perro que vuelve a su vómito. Por otro lado, 2 de los espías tenían el tipo apropiado de temor. Josué y Caleb estaban en la clase de temor que respeta profundamente a Dios y a sus promesas. Ellos le dijeron a la congregación: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Dios se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos le entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes con Dios, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está nuestro Dios. No teman. Dios recompensó la fe viviente de estos 2 jóvenes, mientras a todo el resto de esa generación se les impidió entrar a la tierra prometida. Josué y Caleb pudieron entrar a ella porque tenían otro espíritu, es decir, la actitud correcta de confianza a Dios. Por eso debemos de aprender a distinguir el temor de Dios del temor entorpecedor y paralizante que carece de fe. De hecho, Dios dice que si nos dejamos invadir por el miedo cobarde y falto de fe, aquel que nos hace eludir nuestras responsabilidades y deberes cristianos, simplemente no seremos parte de su reino. Tengamos temor a no fallar, hermanos, a no fallarle a nuestro Dios, no a nuestras adversidades que tenemos día a día y que son pasajeras. En Apocalipsis 21:8, Dios nos habla con fuerza y dice: pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El rey David, que tenía un gran don con las palabras, escribió mucho acerca del temor de Dios. En una ocasión, él usó la palabra yira. ¿Pero qué significa esta palabra en el hebreo? Significa temor, respeto y honra. Es un sustantivo femenino que se deriva del verbo yare, que significa temer,
respetar y honrar. El rey David había vivido persecuciones, amenazas de muerte, y él nos enseña el miedo y el temor normal al ser perseguido. Dijo: temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Esto lo leemos en el Salmo 55:5. Sin embargo, la mayoría de las veces que se usa la palabra yira, él se refería a un temor positivo de Dios que incluía una profunda reverencia a nuestro Señor y a su palabra. Si leemos el Salmo 112 del 1 al 3, dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor y a sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Qué hermosa promesa nos da nuestro Señor. Quisiera que todos la atesoraran en sus corazones. Pero ¿cómo podemos nosotros luchar con el temor? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En el Salmo 27 del 1 al 3 leemos: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es un hermoso ejemplo de que no debemos de temer. Cuando uno teme a Dios más que a los hombres, es más fácil llenarse de valor para aquellos que nos oprimen. Veamos un ejemplo de esto en Hechos 5, cuando los apóstoles fueron ante los poderosos líderes judíos y recibieron amenazas de violencia si continuaban predicando acerca de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro y los otros apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Seguidamente fueron víctimas de una paliza. Se les amonestó a dejar de predicar en el nombre de Jesús, pero ellos no se amedrentaron ni tuvieron temor ni miedo, siguieron haciendo lo correcto delante de Dios. El apóstol Pablo también alentó a su joven y ministro Timoteo para que desarrollara el valor de Dios y evitara el miedo y temor cobarde, exhortándole así. Esto lo leemos en 2 de Timoteo 1, del 6 al 7, leemos: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra cualidad que acompaña al temor correcto es el rechazo al pecado y al seguir el camino de justicia de Dios, como dice la palabra en Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Más adelante en Proverbios 16:6 nos confirma: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. El temor bien encausado es una gran fortaleza. El temor a fallarle a nuestro Dios Todopoderoso, porque de Él recibimos todo. El apóstol Pablo amonestó a los cristianos en Corinto con estas palabras en 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es la clave. Cuando las personas buscan estar en santidad, tienen temor de fallarle a Dios. Por eso debemos de esforzarnos por no perder nunca el temor de Dios, que nos ayuda a huir del pecado y de sus mortales consecuencias. Uno de los requisitos para servir a Dios es temerlo correctamente. La iglesia primitiva se caracterizaba por un temor y amor a Dios que fomentaba un compañerismo muy afectuoso entre hermanos, pues ellos se amaban con amor fraternal y se veían como familia. En Hechos 9:31 leemos: entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. ¿Recibiste al Espíritu Santo? No temas, Dios está contigo. ¿Quién contra ti? En 1 de Juan 4, del 16 al 19 leemos: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aquí vemos un ejemplo que el temor y el amor de Dios ahuyenta al temor equivocado. Espero, queridos hermanos, que todos desarrollen ese temor a Dios apropiado y necesario, aquel que nos lleva a amarlo a Él y a nuestro prójimo, y evitar el miedo cobarde, poniendo a Dios primero en nuestras vidas. Esto es lo que la Biblia quiere decir cuando se refiere al verdadero temor hacia Dios. Tenerle temor es tenerle respeto, y tener miedo a fallarle. Hemos aprendido que el temor es real, es una emoción humana y es parte de nosotros a través de muchos nombres diferentes, independientemente cómo se manifieste en nuestras vidas para lidiar con ello. El miedo es la oposición de la fe, pues la fe es la certeza de lo que Dios hará y la convicción en su presencia, mientras que el miedo es la certeza de la desgracia que vendrá y la convicción de que Dios no está en sus vidas. El miedo es temporal. Hay gentes que han vivido rechazo toda su vida y tienen miedo a ser rechazados. El miedo causa inseguridades, angustia, depresión. Tienen más convicción en llevar una vida de derrota que en luchar y salir adelante. Ellos son al revés que la palabra, todo lo juzgan, todo lo critican y todo lo dudan. El miedo abre la puerta a que siempre tengan temor en todo momento. Entendamos que el miedo es temporal, pero el temor es permanente, y a través del miedo crece el temor, que se vuelve en una atadura en nuestras vidas. En la Biblia entendemos que cuando Dios maldijo a la serpiente, después de incitar a Eva en el pecado original, dijo: maldita será sobre todas las bestias. Esto quiere decir que la llevó Dios al nivel de un animal bestial, a todos los demonios. ¿Qué quiero decir con esto, queridos hermanos? En los 30 años que llevamos ministrando liberación, o exorcismos como muchos lo conocen, hemos entendido que los demonios son bestias malignas. Te pongo un ejemplo: si vas en la calle y hay perros y te ladran y tienes miedo, ¿qué pasará? Te van a atacar. Todo animal que ve el miedo en ti te atacará, pues el miedo lo huelen los animales, también los demonios. Por eso no tengas miedo y confía en Dios. No temas, porque Dios está contigo. Mi nombre es Pablo Alt y te espero en nuestra siguiente enseñanza bíblica.